Hay una forma de entender a los países que es siempre viendo cómo está la economía, cómo está la política, cómo van los rankings, qué es lo que se sabe de estos países en el mundo. Y Argentina, yo te diría que no termina de explicarse por ninguna de todas estas vías. Definitivamente no, porque Argentina se empieza a entender cuando uno comienza a prestar atención a cómo piensa su gente. Por eso me gusta tanto hablar de este tema, porque siento que los argentinos se muestran mucho en lo cotidiano. Su manera de ser la expresan mucho en lo cotidiano. No a lo que piensa, sino cómo piensan. Y esa es la clave, y eso es lo que lo hace ser tan interesante, como por ejemplo un argentino arma una idea, o cómo un argentino defiende sus ideas, cómo lo contradice también, cómo abandona una idea y cómo la vuelve a retomar quizás en 5 minutos después como con otra idea distinta. Uf, esa forma de pensar aparentemente caótica desde afuera no es un desorden, es un sistema cultural muy propio de los argentinos, porque en Argentina pensar no es un acto que se hace en silencio. En Argentina pensar es un acto totalmente público. Las mesas de trabajo, las mesas creativas de Argentina siempre son muy bulliciosas, los cowork siempre funcionan perfecto, ¿no? Porque en Argentina se piensa hablando. Sí, se piensa discutiendo, se piensa interrumpiendo al otro, se piensa exagerando, se piensa probando ideas en voz alta, aunque quizás estas ideas no terminan, ¿no? No quedan terminadas. Y ahí es donde aparece como el primer gran malentendido que muchas personas tienen cuando observan a los argentinos desde afuera, ¿no? Porque confunden esa manera de pensar con soberbia. Claro, con un conflicto, quizás con un exceso, con falta de filtro. Pero lo que en realidad están viendo es otra cosa que es mucho más interesante, que es una cultura que no le teme al pensamiento expuesto. Y por eso yo lo valoro mucho y me encanta entenderlo. En muchos países pensar es algo totalmente íntimo. En Argentina pensar es una actividad social pura, totalmente pura. Y eso finalmente cambia todo. Yo creo que pensar en voz alta no es un desorden, es un método. Cuando un argentino interrumpe una conversación, rara vez lo hace como para imponerse, ¿no? Lo hace porque su idea todavía se está formando y necesita probarla con otra mente. Interrumpir no es dominar. En el caso de Argentina es ensayar. Y la conversación argentina no funciona como una fila ordenada de turnos, funciona como si fuese un experimento, ¿no? Las ideas se piensan, se corrigen, se exageran, se contradicen y se vuelven a formular. Y desde afuera eso puede parecer ruidoso, ¿no? Pues mucha bulla. Y desde adentro es construcción pura. Y por eso yo te diría que discutir en Argentina nunca va a romper un vínculo, ¿no? Es muy difícil que rompa un vínculo. Yo te podría decir que al contrario, de hecho va creando vínculos cuando hay buenos debates. La sobremesa larga, el café eterno, la charla que empieza en un tema y termina en otro, completamente distintos, no son accidentes culturales, no. Son el espacio donde finalmente se prueba el pensamiento colectivo, donde se pone como a trabajar la mente. Y en culturas donde al final predomina el silencio, ese silencio diplomático, el argentino puede resultar agotador. Y en culturas donde el conflicto se evita, el argentino puede parecer quizás muy confrontacional, ¿no? Y en realidad lo que está haciendo es algo que es totalmente distinto, ¿no? Que está jugando intelectualmente. Y ese juego, por supuesto, que no es algo liviano, ¿no? No, porque tiene reglas, ¿no? Tiene reglas que no están escritas, pero finalmente tiene ciertas reglas. Por ejemplo, lo principal es que si discutimos, es porque te considero parte. Si no te considero, ni siquiera hablan contigo, ¿no? Claro. Por eso que es muy difícil entenderlo. Y para entenderlo tienes que ser como parte de un grupo, te tienen que incluir. Y ahí tú vas entendiendo esto que te voy mencionando. Entonces, una de las cosas que yo me di cuenta es que la intensidad no es en ningún caso agresividad. Es difícil entender porque a veces, no sé, personas que somos de otras culturas pensamos que levantar la voz es un acto agresivo y en Argentina no.
No es así. Yo creo que es uno de los errores más frecuentes al analizar esta forma de pensar o forma de ver la vida de los argentinos, porque se confunde la intensidad con violencia y son cosas totalmente distintas. La intensidad argentina no busca destruir a otra persona, busca afinar una idea siempre, empujar hasta ver dónde se rompe, por ejemplo, ¿no? Y si se rompe, mejor, porque eso significa que apareció algo nuevo, algo mejor, quizás, no sé. El argentino le gusta elevar el tono, no porque esté enojado, sino porque está comprometido con lo que está diciendo. Claro. Hablar sin énfasis, por ejemplo, sin pasión, sin dramatismo, se percibe muchas veces como falta de convicción. Por eso el lenguaje corporal, la gesticulación, el ritmo acelerado de habla forman parte del pensamiento mismo. No son adornos, son herramientas cognitivas. Y pensar en Argentina involucra el cuerpo. Claro. Y eso explica por qué muchas veces el debate argentino parece teatral. Y no es teatro, es una encarnación como de la idea. La idea no se dice, es algo que se actúa. Ahora, la contradicción como un estado natural. Quiero hablar de esto porque en muchas culturas contradecirse es un error. Y en Argentina contradecirse es un proceso. Cambiar, por ejemplo, de opinión no se vive necesariamente como incoherencia, sino como evolución. Una idea puede ser defendida con pasión y hoy cuestionada, mañana sin que eso genere como una crisis identitaria. En realidad eso es lo que quiero decir, que se puede defender con pasión hoy, pero mañana tampoco es para tanto. Porque al final la identidad no pasa como por quién tiene la razón, sino como por pensar activamente. Y esto genera algo que es tremendamente particular, ¿no? Que yo te diría que una tolerancia alta a la ambigüedad es lo que caracteriza a los argentinos, ¿no? El argentino puede sostener dos ideas opuestas al mismo tiempo sin sentir que eso lo invalida. ¿Lo habían notado? Puede armar, por ejemplo, algo y criticarlo con la misma intensidad. Puede sentirse orgulloso y frustrado. Todo eso en simultáneo. Desde afuera eso te desconcierta, lógico. Pero desde adentro eso es normal. Y Argentina es una cultura que vive como en esta tensión permanente porque no intenta resolver esa tensión. Como que la tensión es parte de la vida diaria argentina. El conflicto como forma de vínculo, ¿no? Y en muchas ciudades el conflicto se evita porque se le asocia como a la ruptura. En Argentina el conflicto es una forma como de contacto, una manera de medir al otro, de probarlo, de entender hasta dónde llega. Y discutir no significa enemistarse, significa involucrarse un poco más. Porque, de hecho, muchas amistades argentinas que son profundas se construyen discutiendo. Claro, por eso las relaciones no se rompen por diferencias ideológicas con lo que uno imaginaría desde afuera, porque el desacuerdo no es visto como una amenaza, sino como un material de conversación. Entonces el problema no es que el otro esté pensando distinto, bajo ninguna circunstancia, sino que el problema es que no piense. Y ahí sí aparece esta gran incomodidad, ¿no? Yo creo que pensar rápido, porque el entorno también cambia rápido, es una habilidad muy grande de los argentinos. Yo creo que la mentalidad argentina no se formó definitivamente en un entorno estable. Se formó en un contexto donde las reglas cambian, donde también las certezas duran poco, donde lo aprendido hoy puede quedar obsoleto mañana. Y eso obliga también a desarrollar esta mente que debe ser flexible, capaz de adaptarse, de improvisar, de reformular también. Y pensar rápido no es un lujo cultural, es una estrategia, definitivamente una estrategia como de supervivencia. Por eso el argentino no se aferra demasiado como a los manuales y yo te diría que desconfía como de las soluciones que son muy rígidas, prefiere una buena intuición, una intuición que está entrenada, la creatividad aplicada y el plan B permanente por si acaso, porque la inestabilidad lejos
apagar el pensamiento finalmente lo que hace es que la acelera. Y eso es lo que genera una relación muy particular con la planificación, porque hoy se planifica sabiendo que el plan puede cambiar. Y se piensa en escenarios, no en certezas, ¿no? Se avanza corrigiendo y Argentina piensa como prototipo, totalmente. Y por supuesto, como siempre, lo que yo siempre menciono, que el humor es la inteligencia emocional de Argentina, lo usan todos los argentinos, a mí me da mucha gracia porque siempre cuando veo un chiste o alguien que está contando un chiste de Argentina, yo digo ya, a los argentinos les gusta mucho el humor. El stand-up comedy, ustedes lo pueden ver, el éxito de cuántos stand-up donde la gente va a contar sus problemas y el humorista como que está haciendo una terapia social tremenda hacia el final. Eso pareciera que fuera lo que estuviesen haciendo los humoristas, es una locura. Pero todos se ríen. Otra clave fundamental de la mente argentina es esa. Pero no cualquier humor, ¿no? Es la ironía finalmente. Y el chiste que se hace sobre uno mismo antes de que lo haga el otro. La burla anticipada como mecanismo de control emocional. Uf, yo lo encuentro. Mira, ¿sabes qué? De hecho, he visto que muchos stand-up están copiando como este modelo argentino. Lo he visto en Perú, lo he estado viendo también en Chile. Yo creo que el humor argentino no niega la dificultad, finalmente lo que hace es que la expone, la exagera, la vuelve narrable. Reírse del problema no significa tomárselo en serio tampoco, que eso también funciona y lo veo que funciona bastante bien. Significa no dejar que te paralice finalmente. Y la ironía funciona como una válvula cognitiva. Permite tomar distancia, reformular, pensar de nuevo. Es una forma muy sofisticada de resiliencia mental, como que uno de repente se plantea y dice, bueno, no es tan grave como uno lo piensa. Por eso, incluso en los contextos que son más complejos, yo te diría que el argentino produce estos relatos, estos memes, las anécdotas, convertir la experiencia como en historia, es una manera también de procesarla. Y pensar también es narrar. A diferencia de otros países donde el pasado al final se venera o se oculta, en Argentina el pasado se discute, se lo revisa, se le reinterpreta, se le está cuestionando constantemente. Y al final la memoria no es un museo en Argentina, es una conversación abierta. Y eso hace también que el pensamiento argentino esté siempre como en diálogo con lo que fue, pero sin quedarse atrapado ahí. El pasado no es un lugar al que se vuelve, sino es como una herramienta que se va reutilizando siempre. Cada generación resignifica símbolos, figuras, los relatos, nada queda congelado, todo se vuelve materia prima y eso explica por qué Argentina sigue produciendo tanto pensamiento, tanto arte, tanto discurso, porque no clausura ningún debate. Pues eso es lo bueno que tienen. Al final, pensar como un acto colectivo es lo que caracteriza también la distintiva mentalidad argentina, ¿no? ¡Wow! Yo siento que también es muy difícil que un argentino planifique o piense cosas o escriba libros o lo que sea en solitario, ¿no? Siempre se está pensando con otros, siempre se piensa en grupos, contra otros o a partir de otros, ¿no? Y el yo intelectual no está aislado, está enredado. Y eso es lo que genera una cultura donde finalmente opinar es casi una responsabilidad cívica. No tener opinión no se percibe con neutralidad, sino como con ausencia. El silencio, de hecho, prolongado incomoda más que el desacuerdo total. Y eso explica por qué Argentina parece un país donde todo se discute. Porque pensar para los argentinos no es un lujo académico, es una forma como de estar en el mundo. Ahora, en cuanto al costo y el valor de esta forma de pensar, también es algo que creo que es importante analizar porque claro está que la mentalidad argentina tiene sus costos. Sí, lógico. Puede generar agotamiento, el exceso de análisis, la dificultad como para cerrar estos procesos. Uf. Vivir pensando todo el tiempo no siempre es cómodo, claro. Pero también tiene un valor enorme que mantiene la sociedad muy despierta. Y Argentina no se duerme nunca intelectualmente. Muy difícil. No acepta las cosas sin masticarlas. No se conforma fácilmente como con respuestas simples. Y eso en un mundo al final que
Hoy en día está tan prefabricado todo, es algo raro. La forma de ser de los argentinos, de pensar y de ver el mundo es una rareza que es totalmente poderosa. Ahora, entender cómo piensa Argentina, yo creo que es entender por qué también siguen siendo tan creativos. Cuando uno entiende cómo piensa un argentino o cómo se piensa en Argentina, entiende también por qué sigue produciendo ideas, discursos, artistas, científicos, narrativas, todos estos programas de stream. Y al final porque su mente colectiva no se aquieta, tampoco se estabiliza del todo, no se acomoda. Entonces eso, aunque es incómodo, yo te diría que es profundamente vital. Argentina piensa discutiendo, sí, piensa exagerando, piensa contradiciéndose, piensa en voz alta también, y quizás por eso genera tanta fascinación desde afuera, porque no ofrece certezas sino procesos, no ofrece una respuesta cerrada sino preguntas que están bien formuladas, y Argentina no piensa para llegar como a una conclusión. No, Argentina piensa para seguir pensando. Entonces, yo creo que en esa insistencia, en ese movimiento constante y en esa conversación interminable, yo creo que se construye una de las identidades mentales más singulares de Latinoamérica. Porque entender a Argentina no es entender qué piensa, es entender finalmente cómo piensa. Y cuando uno logra ver eso, al final te vas dando cuenta de que todo empieza a encajar un poco más. Así que bueno, si te pareció bien este video, te quiero pedir por favor que lo apoyes con un like. Tengo una idea un poco más amplia en la cual hablo un poco más de la identidad argentina, porque hoy estuve pensando en ustedes y creo que el mundo debería aprender mucho de Argentina, de cómo se ven las cosas, de cómo se analizan, de cómo se piensa, de tener ese ímpetu, de ser capaz de interrumpir, que es expresar sus ideas, pensar en voz alta. Todas esas cosas creo que son características y vale la pena mencionarlas. Entonces, si me apoyan con un like, el próximo video le voy a poder seguir compartiendo estas ideas y hablando un poco más. Voy a tratar de que estos videos no tengan mucho comercial. Le he estado sacando los comerciales a los videos porque, wow, que YouTube empieza a tratar de monetizar y está bien, no está mal, pero siento que la cultura también es importante que llegue a todos. Y para mí es importante también que puedan ver el video completo sin interrupciones, así que por eso que necesito su apoyo de likes y sus comentarios. Comenten también lo que opinan, si es que hay algo que falta aquí ajustar en este video, y nos vemos en el siguiente, que está bien interesante. Lo grabo enseguida, ustedes lo van a ver en unos días más. Chao.